Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más, uniéndonos en el nombre del Señor Jesucristo. Es grato que podamos estar aquí, en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Le doy gracias al Señor por sus vidas, le doy gracias al Señor por sus familias, le doy gracias al Señor porque sé que Él está obrando en ustedes. A veces queremos que las cosas sean diferentes, que sean mejores. Pero yo quiero decirte algo, este mundo ha sido confeccionado para que tengamos aflicciones. Es la manera que Dios utiliza para que podamos buscar de Dios. Así que te invito para que te unas conmigo en oración, para que podamos poner este momento en sus manos, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe en este día, para que podamos tener la claridad que Él necesita que nosotros tengamos, para que podamos formar familias que verdaderamente aporten a la sociedad. Estamos desarrollando una miniserie que lleva por título La responsabilidad familiar. Y en este día vamos a tocar el tema de Dios tiene un propósito con tus hijos. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te damos en este día. Gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado familias, porque tú sabes, Señor, que vamos a hacer un buen trabajo. Tú nos das familia porque tú quieres que nos esforcemos por hacer un aporte importante a este mundo. Tú nos das familia, Señor, para que podamos buscar tu dirección y para que tú contigo juntos, Señor, podamos direccionar la vida de nuestros hijos. Hoy estamos aquí, Señor, dándote gracias por la vida. Dándote gracias porque cada día vemos, Señor, cómo tu amor se hace manifiesto en nuestras vidas, cómo tú nos guardas, cómo tú nos proteges, cómo tú nos provees, cómo tú, Señor mío, abres puertas y derramas bendiciones, Señor, a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Tú eres verdaderamente fiel, Señor, y por eso te amamos porque eres un Dios fiel, porque tú nos amas a nosotros. Hoy entregamos este tiempo a ti, entregamos este momento de las vidas que tú nos has dado a escucharte, a buscarte. Queremos, Señor, tu sabio consejo. Hoy te pedimos, Señor, que nos orientes, que nos guíes, que nos ilumines, para que podamos hacer aquello que tú deseas que nosotros hagamos. En tus manos hoy, Señor, nosotros nos colocamos y te damos gracias, oh Dios amado, porque podemos reunirnos a través de este medio. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la gracia, tuya, Señor, son todas las bendiciones. En tus manos, amado Jesús, hoy nosotros quedamos. Somos ovejas de tu prado. Guíanos, Señor, y direcciónanos conforme, Señor, el deseo de tu corazón. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo, y unánime juntos, en el nombre del Señor, decimos amén, amén y amén. Te estaba comentando que hoy tenemos un tema que lleva por título Dios tiene un propósito con tus hijos. Lo que quiere decir es que cuando nosotros llegamos a esta tierra, ya Dios ha preparado de antemano, hay un plan para cada uno. Pero muchas veces somos nosotros los que frustramos esos planes en nuestros hijos. Por una sencilla razón, muchas veces fallamos lo que debemos hacer, fallamos en la responsabilidad que tenemos en el hogar para poder formar esas vidas. Cuando Dios nos da vidas a nosotros a través de nuestros hijos, es porque Él espera que nosotros hagamos un buen trabajo. La sociedad se nutre del producto de lo que sale de nuestros hogares. Si nosotros no hacemos el trabajo adecuado, si no hacemos el trabajo al cual estamos llamados a hacer, entonces la sociedad va a caer en una condición de caos. Cada día la sociedad será más corrupta, más corrompida. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros formando a nuestros hijos desde nuestros hogares. Es importante que nosotros entendamos eso. Tenemos una responsabilidad. No se trata solamente de alimentarlos, no se trata solamente de velar por su vestido, porque tengan un lugar donde dormir. Se trata de formarlos. Nosotros debemos tener, oye bien, el deseo unánime en nosotros de poder formar a nuestros hijos.
Ellos esperan que nosotros lo hagamos, porque si tú no los formas, entonces la sociedad los deforma. Y es lo que estamos viviendo hoy. Cuando miramos a la palabra de Dios nos damos cuenta que cada día los tiempos son más caóticos. La pregunta es, ¿por qué los tiempos son más caóticos? Bueno, la respuesta es, lamentablemente, no estamos haciendo nuestra función verdadera en el hogar. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos el camino que deben concurrir y estamos con ellos hablándoles, mostrándoles, sobre todo, le estamos dando ejemplo con nuestras vidas. Entonces nuestros hijos van a tener allí como, ¿qué te digo? Como una especie de un depósito en sus mentes que en algún momento se va a despertar para poder vivir conforme lo que le hemos enseñado. Hoy vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo. Hoy vamos a tocar a alguien muy importante dentro de las Escrituras. Vamos a mirar hacia la vida de Moisés. Vamos a mirar qué dice Éxodo en el capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amados, esta es la maravillosa palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos mirar hacia un ejercicio. La palabra de Dios nos muestra esta serie de historias, y no son historias para que nosotros nos recreemos en ellas. Son historias que nos están mostrando la manera, la forma, cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve en medio de nosotros. Y Él desea que nosotros podamos aprenderlo. Desea que podamos ver para que podamos aplicar en nuestras vidas. Realmente no se trata solamente de entretenernos. Se trata de que podamos asimilar de la forma como Dios ha ido tratando con el ser humano para que nosotros podamos comprender ahora en el presente y darnos cuenta que no se trata de simplemente tener una religión, sino de lo que se trata es tener una conducta que esté avalada porque Dios así lo ha determinado. Y creo que en eso nosotros tenemos que enfocarnos. Dios quiere que nosotros tengamos ciertos comportamientos. Y vemos aquí realmente de que el Señor escoge la familia donde nos coloca. Es interesante que podamos comenzar a pensar de esa manera. Cuando nosotros nacemos en un lugar, en una determinada familia, nosotros nacemos allí no porque hayamos escogido el lugar, no porque hayamos escogido a las personas. Es Dios quien ha escogido ese lugar. Porque se supone que en ese lugar, en medio de esas personas, vamos a recibir todo aquello que va a permitir que nosotros podamos desarrollar todas las capacidades y todas las habilidades que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. La palabra dice claramente que sus ojos vieron nuestro embrión y ha colocado cada parte en cada uno de nosotros sin que falte absolutamente ninguno, sin que falte absolutamente nada. Lo que quiere decir es que Dios espera que nosotros podamos entender que tenemos una responsabilidad.
Cuando tenemos hijos tenemos una responsabilidad no solamente de velar por ellos, tenemos una responsabilidad de formar aquellas vidas. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar el futuro o simplemente de que el futuro empeore. Fíjate la condición que Dios está mostrando. El libre albedrío es precisamente responsabilidades. Es la responsabilidad de decidir, de aprender a decidir sobre lo correcto. Y lo único correcto que nosotros podemos conocer en esta tierra es precisamente la palabra de Dios. Lo que Él a nosotros nos enseña. Y Él quiere que tú tengas fresco, presente, de que tienes una responsabilidad. Cuando una mujer es embarazada, en su vientre tiene un gran tesoro. Tiene una vida que está palpitando, pero al mismo tiempo hay una historia dentro de ella que se va a desarrollar. Y ella es parte importante del ejercicio de desarrollo de esa historia en ese hijo. Todos nosotros hemos nacido de una mujer y hemos recibido, nos han prodigado, nos han atendido, nos han dado todo lo mejor. Y precisamente por habernos dado aquello, nos convertimos en las personas que nosotros somos. Por eso hoy tenemos que entender que hay una gran responsabilidad cuando Dios nos escoge. Y cuando Dios nos escoge es porque Él espera, escúchame bien, que nosotros hagamos un buen trabajo. No solamente en la manutención, es poder fomentar y cimentar la vida de esos hijos. Y el caso que hoy nos atañe, que es el caso que queremos nosotros proyectar a nuestra vida, es el caso de Jocabed. Jocabed es el nombre de la madre de Moisés. Jocabed había salido embarazada. En aquel momento había un decreto del faraón. El decreto del faraón era que todo hijo varón de los hebreos fuera asesinado. Todo hijo varón que naciera en los hebreos fuera asesinado. El asunto estaba en lo siguiente. Estos hebreos se habían multiplicado demasiado. Habían estado allí hacía unos años atrás y se habían multiplicado tanto que ahora el gobernante tenía miedo de que fueran mayoría en número y estos se pudieran rebelar y pudieran provocar una catástrofe al Estado. Entonces, tal vez consultó con todas las personas, la gente que los estaba allí ayudando a dirigir el gobierno, y entonces tomaron la decisión de que todo niño varón tenía que ser muerto. Jocabed estaba embarazada. Creo que los guardas y la gente que estaba en medio de ellos sabía que estaba embarazada. Había un gran problema porque una mujer embarazada no puede de ninguna forma poder ocultar su condición. Y dice la palabra de que ya había nacido el niño y el niño tenía más o menos unos 3 meses de edad. Había crecido. Ustedes saben cómo son los niños lloran, los niños no tienen un horario todavía determinado y todas estas cosas hacían de que ella tuviera temor en su corazón. Pero yo quiero que tú mires a esta mujer. Yo quiero que tú mires a esa calidad de responsabilidad que tenía con la vida que latía dentro de su vientre. Era posible de que ella tal vez hubiese preferido no tener hijo, pero había una condición allí. Estaba embarazada. Había un hijo. Lo había parido. Y dice la palabra de que el niño tenía un buen parecer. Ahora, yo quiero que tú interpretes lo que la palabra dice con relación a que se veía que era un niño hermoso. Lo que está diciendo era que sus padres estaban viendo que algo especial había en sus hijos. Así como nosotros tenemos que ver a nuestros hijos, tenemos que ver ese algo especial que Dios ha transmitido a ellos. Nosotros venimos con dones, con talentos, con capacidades. Y tenemos que ver lo que hay detrás de estos niños. Eran personas que creían en Dios. En ese momento todavía no se había escrito la Biblia, pero seguro que conocían las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y estas historias estaban viviendo dentro de ellos porque Dios había hecho un grandes milagros con estas personas. Igual nosotros esperamos que Dios haga en nuestra vida
en nuestros hijos, en nuestra familia, exactamente lo mismo, grandes milagros. Esto no está allí simplemente para adornar la Biblia, está allí para que nosotros podamos desarrollar fe en el Todopoderoso. Cuando Dios te da un hijo, es porque Él espera que a través de ese hijo puedan haber cosas extraordinarias aquí en esta tierra. Dios hace milagros a través de las personas. Dios escoge precisamente usar ciertas personas para poder provocar cambios. Y este era precisamente lo que Jocabed y su marido Amram estaban sintiendo. Ese niño traía algo especial para esta vida. Era necesario que ellos se arriesgaran. Ahora mira lo que sucede. Dice de que hicieron una arquilla y la calafatearon con brea y con asfalto y colocaron el niño en ella y la pusieron a la orilla del río para que el río lo fuera llevando. Ahora, yo no creo que ellos hicieron eso ahora porque lo pensaron en este momento y lo colocaron. Habían estado estudiando lo que tenían que hacer para que fuera de provecho. Creo que ellos sabían exactamente dónde se bañaba justamente la hija del faraón y los días y los momentos y las horas en que ella lo hacía, en que acostumbraba su rutina. Y entonces junto con Miriam, que era la hermana de Moisés, entonces idearon el plan de colocar esa arquilla allí en el carrizal, o sea, en la orilla del río Nilo, para que pudiera llegar justamente al lugar, a la playa donde ella se bañaba, donde acostumbraba a bañarse con sus doncellas. Y cuando se da cuenta de esto, ella está pensando en algo especial. Era una mujer que tenía una fe gloriosa en su corazón. Era una fe porque ella creía que cuando esta mujer viera ese niño, le iba a encantar de tal manera que ella quería quedarse con el niño. Mira lo que estaban pensando. A veces, ¿sabes cuál es el problema de muchas madres? Que cuando están en un embarazo sienten que tienen un gran problema, en lugar de pensar de que tienen una gran bendición. Tal vez la solución a muchos problemas de esta humanidad. Y entonces la sociedad se estila de que cuando hay dificultades, cuando hay de pronto ciertas cosas que no son las que queremos, que no están fluyendo las cosas como nos gustaría que fluyeran, entonces se piensa en algo. Ahora se piensa en un aborto. Fíjate cómo ha escalado dentro de la costumbre de la sociedad el sentido de una mujer puede abortar. Una mujer puede ir donde un médico y ya se ha legislado incluso con ello. Ahora es parte de las leyes legales de los países. En determinado momento, hasta determinado tiempo, esta mujer simplemente puede hacer que saquen esa vida de su vientre, como si ella fuera realmente la que ordenara la vida. Y toman esa decisión porque no se quieren tal vez exponer a ciertas situaciones. Jocabed nos está dando a nosotros un ejemplo. Y el ejemplo es que la vida proviene de Dios. Nosotros no somos nadie para quitar la vida. Ahora imagínate con tantos abortos que han habido. ¿Cuántas personas que han podido ser solución para la tierra se ha cortado la vida? ¿Cuántas personas que Dios tal vez tenía un plan con ellos para usarlas a favor de la tierra, simplemente cortaron en aquel momento porque no están viendo las cosas como deben ser? Cada hijo justamente trae dentro de sí la posibilidad de mejorar las cosas, de ser usado por Dios, y nosotros debemos entender eso. Y Dios quiere que nosotros lo entendamos. Por eso Él es el que nos da a nosotros ese propósito de vida. Y tenemos que entender que si tenemos hijos a nuestro haber, es porque ellos tienen un propósito de parte de Dios. Nosotros somos algo así como esos guardianes que están allí cultivando que el propósito de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos. Esta historia ha sido registrada precisamente en la Biblia para que nosotros podamos tener esperanzas con nuestros hijos. Cuando Dios te da una vida, no te dio pensando de que ese iba a ser un ladrón, o iba a ser un asesino, o iba a ser un criminal, o iba a ser el peor hombre, un estafador, o el peor ser humano en la tierra. Cuando Él nos ha dado a nosotros vida, es porque Él espera que nosotros hagamos un buen trabajo. Si los hijos salen un poco, ¿qué te digo?, diferentes, que están alterando el orden, es porque tal vez no hemos podido llegar realmente donde nosotros debemos llegar. Lo más importante es que Jocabed tenía
lo que nosotros debemos tener para comenzar a criar a nuestros hijos. Lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos es precisamente que tengamos fe en Dios por encima de todas las circunstancias. Las circunstancias no podían ser más adversas para esa mujer en ese momento. Las circunstancias no podían ser, ¿qué te digo?, las menos indicadas para ellos. Pero ellos tenían fe en que si Dios te da algo, es con un propósito especial. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar hoy, en este tiempo, en este momento, independientemente que las circunstancias sean las más adversas. Si Dios te ha dado hijos a ti, si tú tienes unos hijos que Dios te ha entregado, es porque Dios tiene un propósito positivo y grande y maravilloso con esos hijos. Nosotros tenemos que apersonarnos. Surge justamente de poder creer una fe perfecta en el Dios Todopoderoso. Mira lo que dice la palabra en Hebreos, refiriéndose precisamente a los padres de Moisés, en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando nosotros tenemos hijos, no tenemos que estar temiendo a las circunstancias. Dios es el que sostiene la vida. Justamente en el Sermón del Monte, el Señor comenzó a tocar este problema. Hay un serio problema en nosotros en el mantenimiento de la vida. Nosotros estamos angustiados porque tal vez estamos pensando que no tenemos que comer, estamos pensando que no tenemos que vestirnos. Y el Señor lo que nos dijo fue claramente, antes de estar perdiendo el tiempo, angustiándose en esas situaciones, tienen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Pero nosotros necesitamos justamente es poder desarrollar esa fe. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es desarrollar fe. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todas estas situaciones que nos dan hijos, circunstancias, problemas, dificultades, falta en la economía, todo eso no es más para que podamos nosotros realmente desarrollar fe. Desarrollar fe no quiere decir de que tengas una cantidad inmensa. El Señor incluso le puso un ejemplo a todos ellos. Si fuera siquiera nuestra fe como del tamaño de una pequeña semilla de mostaza, aún con esa cantidad de fe, le pudiéramos ordenar una montaña que se arrojara al mar, la montaña nos iba a hacer caso. Ahora imagínate lo que está poniendo, un ejemplo extremo, que tú le digas a una montaña y tú dirás, bueno, pero si la montaña no tiene oído, la montaña ¿cómo me va a obedecer? Es algo que está allí. ¿Qué te digo? Está contenido en la tierra, ¿cómo me va a hacer caso? Lo que él está diciendo es que la fe puede provocar cualquier cosa. Y era precisamente lo que tenía Jocabed con Amram, su esposo. Ellos estaban pensando en ese niño. Y estaban pensando de que si Dios les había dado ese niño, era porque Dios tenía un propósito con él. Ahora, qué interesante que al final nosotros nos damos cuenta de que Moisés se convirtió justamente en ese héroe que sacó de la tierra de Egipto a Israel y que lo condujo por todo el desierto y lo llevó justamente a la frontera de esa tierra prometida. ¿Qué tal que esta mujer se lo hubiese dado por otra cosa? ¿Qué tal que esta mujer no hubiese querido de pronto, ¿cómo te digo?, obedecer lo que Dios le había dicho? Entonces se hubiesen perdido de un Salvador. Ahora imagínate. ¿Cuántos niños han sacrificado? ¿Cuántos niños no han sido abortados? ¿Cuántos niños no han sido cortadas sus vidas? Tal vez de pronto dentro de ellos había alguno con una solución. Tal vez la solución para el cáncer. Tal vez para la solución para ciertas enfermedades. Tal vez un gobierno que pudiera implantar una paz duradera. ¿Qué puedes pensar tú al respecto? Sabes, nosotros a veces no pensamos adecuadamente. Nos dejamos llevar por las circunstancias y es justamente lo que Dios quiere. La fe hace que nosotros podamos vivir por encima de las circunstancias por una sencilla razón. Es la mano de Dios la que nos sostiene. Es el Todopoderoso quien tiene la última palabra.
No se trata de que tú vayas únicamente a un lugar. No se trata de que tú digas que eres cristiano. No se trata de que tú escuches los mejores sermones y el mejor predicador de la ciudad. De lo que se trata es de lo que tú crees. ¿Realmente le crees a Dios? ¿Realmente tú le crees al Dios Todopoderoso por encima de cualquier circunstancia que estés padeciendo? Por eso, lo que el Señor quiere es que esa fe prevalezca por encima de cualquier cultura de la muerte. Hoy esa cultura de la muerte no ha desaparecido. ¿Te acuerdas cuando el rey Herodes mandó a matar a los infantes? Entonces creo que como es como una especie de ola que se está dando por una sencilla razón. El enemigo quiere justamente que esos niños mueran. Porque él sabe que en medio de todos esos niños que están llegando a la tierra, hay hombres y mujeres que se levantarán como esos líderes que van a guiar justamente a otros a la salvación. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Cuál es la visión que tú tienes con respecto de tus hijos? ¿Cómo tú piensas por ellos? ¿Cómo tú los pintas en el futuro? ¿Acaso estás realmente imaginándolos como esa solución que Dios ha colocado aquí en esta tierra? ¿Acaso los estás viendo como esa solución social? ¿Estás viendo a tus hijos que van a tener un aporte especial? ¿O simplemente estás mirando a tus circunstancias y estás diciendo, lo que pasa es que nosotros somos pobres y no tenemos nada que poder ofrecerle porque no podemos enviarlo a la universidad o para que estudie o para que salga adelante? ¿Acaso tenemos nosotros ese pensamiento retrógrado? ¿Acaso no estamos pensando verdaderamente que Dios es el que sostiene nuestras vidas y sostiene la vida de nuestros hijos? Y Él es el que tiene la solución a muchas cosas y esas soluciones comienzan en nuestros hogares. Creo que nosotros tenemos que reaccionar como cristianos. Y tenemos que reaccionar verdaderamente con una fe poderosa, sabiendo que Dios está detrás de nosotros. Pero Él necesita que tú le creas. Él necesita que podamos tener la fe que tuvo Jocabed. Ahora miren el plan, era un plan arriesgado. Igualmente, la misma princesa hubiese podido tomar la decisión de que como era un niño de los hebreos, tenía que cumplirse la palabra de su padre. Su padre no podría ser burlado. Lo que no hemos entendido es que Dios es el que coloca el querer como el hacer independientemente como sea la persona. Hasta el mismo diablo obedece cuando Dios ordena. Esa es la fe que debemos tener nosotros. Nosotros estamos educando hijos que van a ser solución a esta sociedad. No van a resolver todo, porque lo único que lo va a resolver es Dios. Pero ellos serán instrumentos en sus manos para que puedan ejecutar labores que Dios espera que se ejecuten aquí en la tierra. Oye bien, el camino que van a concurrir nuestros hijos depende de lo que nosotros creemos de ellos. Tenemos que creer que Dios los va a llevar. Tenemos que creer que Dios los va a encauzar. Tenemos que creer que Dios los va a utilizar. Y tenemos que creer que serán tan útiles que van a resolver la vida de muchas personas, que van a ayudar a muchas personas. Y no tenemos que pensar cobardemente, simplemente tenemos que deshacernos de esta vida porque realmente ahora nos incomoda, porque no tengo la economía, porque soy pobre, porque no tengo cómo criarlos y solamente estamos pensando en el pan. Pero tenemos que pensar en esa vida y lo que hay dentro de ella. Dios respalda la fe. Por eso lo primero que tenemos que nosotros tener es precisamente eso. Debemos tener fe. Fe para criar y levantar a nuestros hijos. En segundo lugar, debes tener algo. Debes tener la convicción que Dios tiene justamente un propósito con tus hijos. Tus hijos no son simplemente, ¿qué te digo?, la respuesta a una noche acalorada o un momento acalorado con alguien. Tus hijos son planificados desde el cielo. Dios siempre nos da respuesta a través de las personas. Si tú comienzas a mirar a la Biblia, tienes que preguntarte por qué estas personas fueron como fueron, por qué se comportaron como se comportaron, por qué hicieron lo que hicieron.
justamente porque estaban dentro del plan y el diseño de Dios. Y tuvieron el respaldo de una familia que ayudó a que ellos fueran transformados y cambiados y se convirtieran en esas personas que al final cumplieron con su propósito. Por eso nosotros tenemos que mirar a nuestros hijos como un regalo de Dios. Un regalo que viene como un propósito. Un regalo no quiere decir de que Dios me va a dar algo que posteriormente se va a convertir en lo peor. Yo tengo que estar allí creyendo. Mi hijo será esa solución que espera este mundo. Mi hijo viene dado directamente de las manos de Dios. Él ordenó que esa vida estuviera en esta tierra. Y como Él ordenó que esta vida esté en esta tierra, entonces nosotros tenemos que ayudarlo a Él para que pueda conectarse con ese propósito, con ese proyecto que Dios tiene para su vida. Y es lo que tenemos nosotros que hacer como padres. Criar a nuestros hijos para que sean las respuestas en las manos de Dios. Dios quiere que nosotros podamos enseñarle. La mejor manera de enseñarle a nuestros hijos es con nuestra vida, con nuestros actos, cómo nosotros nos comportamos. Ellos están observándonos, ellos nos están viendo, ellos están, están grabando todas las cosas que están viendo, cómo nosotros nos comportamos. Y Él desea que nosotros podamos ser esas personas especiales. Ahora fíjate lo que ocurrió con Moisés. La princesa le dijo a la mamá, porque Miriam estaba siguiendo a lo lejos la arquilla para ver qué pasaba con el niño. Se dio cuenta que estaba justamente ahí la princesa que la había tomado. Ella corrió para estar a su lado. Hizo como que no conocía el asunto y se dio cuenta que era un niño. Miró y le dijo, si quieres te consigo una nana para que pueda criarte ese niño. Dios puso el querer como el hacer en esa mujer y dijo, sí, llámala. Y la misma madre del niño fue. La misma madre del niño lo amamantó. La misma madre del niño le dieron dinero por hacer ese trabajo, el trabajo natural. Fíjate cómo Dios nos premia. Pero fíjate en algo. Ella posteriormente, con el dolor de su alma, llevó a su hijo a manos de la princesa, cuando ya había crecido. Más o menos los historiadores piensan que podía tener unos 5 años, porque era más o menos el tiempo de destete que tenían los hebreos con relación a sus hijos. Las mamás le lactaban a sus hijos hasta le daban más o menos de entre 4 y 5 años. En ese momento, ella llevó a su hijo donde la princesa. Pero pregúntate, ¿qué había acontecido durante esos 5 años? ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho Jocabed durante esos 5 años? Que hizo que posteriormente su hijo buscara a su pueblo y que pudiera decir de que él no quería llamarse más como hijo de la princesa porque simplemente él adoraba al Dios de los hebreos. Todo lo que la mamá en ese tiempo comenzó a darle a su hijo nunca se apartó de su mente, nunca se apartó de sus recuerdos, siempre estaba allí presente. Lo que quiere decir es que nosotros precisamente tenemos que mirar hacia el propósito de nuestros hijos. A veces pecamos pensando de que los niños no entienden. Y créeme que entienden más de lo que tú piensas. Créeme que comprenden más cosas que de pronto las que tú te puedes imaginar. Por eso es necesario que nosotros comencemos a mostrarles ese camino que deben concurrir. Nosotros tenemos que aprender justamente a enseñarles que ellos tienen un propósito en las manos de Dios. No solamente yo lo pienso como padre, sino que ellos deben saberlo, que si están aquí en esta tierra es porque ellos tienen un propósito de parte de Dios. Ellos están dentro de los planes de Dios y tenemos que hablarle a los niños desde pequeños de que ellos son parte de un plan estratégico de Dios y que tienen que estar preparados y que preparar su corazón para poder ser instrumentos en sus manos. El niño puede estudiar cualquier cosa. Por ejemplo, el niño cuando grande le puede gustar estudiar la medicina. Y comienza a estudiar la medicina para poder ayudar, ¿qué te digo? Ayudarse en su realización personal y todo esto. Pero el fundamento es que aquello que ha aprendido tiene que ponerlo al servicio de la sociedad.
tiene que ponerlo al servicio de muchas personas porque justamente ese es el plan de Dios. Nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan dar lo mejor de ellos, porque tienen un propósito de parte de Dios. Y no importa, escúchame bien, porque quiero que entiendas esto, no importa la condición que nosotros tengamos, de pronto nosotros decimos, es que somos muy pobres, o es que esto, o es que aquello, o es que lo otro. No se trata de eso. Dios es el que va a obrar en ellos. Nosotros somos precisamente los que comunican esa condición. No importa qué condición nosotros tengamos, los planes de Dios están por encima de nuestras circunstancias. Los planes de Dios están por encima de donde tú vives. Los planes de Dios están por encima del salario que puedas tener. Los planes de Dios están por encima de las circunstancias que puedas estar viviendo. Dios lo puede todo y lo puede hacer todo, pero es necesario que nosotros podamos transmitir eso a los hijos, que lo tengan en su mente, de que no se trata de los obstáculos que hay en la vida, se trata de que tenemos un Dios y con Dios todo lo podemos. Con el Señor podemos resolver muchas cosas que a pesar de que nosotros querramos hacerlo por nosotros mismos no podríamos, a pesar de que pudiéramos tener muchos medios. Pero con Dios todo es posible. Y tenemos que decirle a los hijos eso desde pequeños. Hay que enseñarles. Hay un plan maravilloso. Hay un plan divino para sus vidas. Y nosotros simplemente somos aquellos que lo tomamos de la mano y les damos ánimo. Y tenemos que decirles día a día que ellos son parte de un plan estratégico de Dios. Ellos tienen que aprender a creer que su vida no es simplemente una, ¿cómo se dice? Tal vez es una equivocación, es algo que no se esperaba. Su vida fue planeada en los cielos. Y eso es lo que debemos decirle a los hijos. Es poder nosotros comunicarle todo eso. Esta mujer Jocabed tuvo que haber hecho un gran trabajo durante esos 5 años, día tras día tras día, contándole las historias tal vez de José, de qué pasó, cómo le sucedió, cómo llegó a ser el segundo en ese país y todo eso, para que él pudiera tener inspiración. Nuestros hijos necesitan inspiración. Por eso es necesario que remarquemos que son parte de las soluciones de Dios. Si tú comienzas con un niño desde pequeño a decirle, tú eres parte de las soluciones de Dios, estoy seguro que ese niño va a ser menos proclive a hacer cosas malas. Porque él va a estar pensando de que justamente eres un instrumento que es parte de esas soluciones que Dios tiene preparadas para esta tierra. No se trata solamente de qué te digo, de motivarlo, es responsabilizarlo, entiéndelo. De la misma manera como nosotros nos debemos sentir responsables en lo que transmitimos a ellos, tenemos que transmitirle de tal manera que la responsabilidad en ellos fluya y que puedan entender que son parte de un propósito y que son parte de las soluciones que Dios ha determinado para esta tierra. Tal vez de pronto Jocabed le estaba diciendo que él iba a ser, ellos eran de la familia de Leví, que iba a ser alguien muy especial en su pueblo. Bueno, precisamente Dios lo guió de tal manera que se convirtió en ese líder libertador. Dios hace cosas increíbles cuando nosotros creemos. En tercer lugar, eso implica que tienes que enseñar a tus hijos a depender de Dios. Esa es la misión que tenía Jocabed con Moisés. Es la misión que nosotros tenemos con nuestros hijos. Enseñarles a depender de Dios es simplemente decirle que Dios es parte de todas las soluciones que nosotros tenemos en nuestra casa. Qué bueno cuando nosotros nos sentamos a degustar los alimentos, podamos darle gracias y hacerlos entender que si nosotros estamos allí y si estamos comiendo algo, es porque justamente Dios nos ha dado la provisión. Tenemos que enseñarles a depender en cada momento. Cuando vamos a la iglesia, justamente los llevamos para que ellos entiendan que es necesario que nosotros estemos en comunión y en contacto con ese Dios. Cuando nosotros salimos a llevarlos a la escuela, es necesario que también nos pongamos en las manos de Dios y poder decirles a los niños que el Señor es el que los guarda, que los guía, que tiene la vida de ellos en su mano. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. Nuestros hijos desde pequeños necesitan conocerlo. Lo que tú conoces de Dios, transmítelo a tus hijos. Creo que es la herencia más maravillosa.
Si ellos lo conocen en ese momento, tenlo por seguro que en cualquier momento ellos se volverán a Él. A veces el asunto está en que de pronto tú que estás escuchando dirás, ya yo lo he hecho, pero mis hijos no han hecho caso. No sé qué debo hacer. Sigue orando por ellos. Sigue clamando al Señor. Y tenlo por seguro que el Señor no te va a defraudar en ningún momento. Tenlo por seguro, te lo digo a ti. Hay alguien que está allí, que tal vez está diciendo, pero yo he hecho esto. Ya yo les enseñé, les expliqué, les dije, y mis hijos han tomado un rumbo equivocado. Para ti el Señor te dice hoy a ti, que no temas, que no te afanes, porque en el momento menos pensado para ti, el Señor comenzará a obrar en la vida de tu hijo. Comenzará a cambiarlo, comenzará a transformarlo de tal manera que te vas a dar cuenta que todo lo que has hecho no ha sido tiempo perdido. Todo eso se vendrá al presente y lo recordará y será un hombre a la manera de Dios. Así que nosotros tenemos que justamente desde pequeño enseñarle a los hijos, porque una de las formas cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocando como una especie de una coraza en ellos para que sus sueños no se frustren. ¿Sabes? Aquí lo más fácil que puede pasarnos es que los sueños se frustren. Cuando las cosas no salen como nosotros hemos pensado, como hemos planeado, como hemos deseado, entonces comenzamos y nos frustramos. Si tú miras la sociedad, justamente todo lo que hay allí, todo lo malo que está pasando, dentro de todo eso hay mucha frustración. Frustración de muchas cosas, y como la gente está frustrada en muchas cosas, entonces lo único que sale es un deseo de venganza contra la misma sociedad. Es tal vez como el pensamiento de que la sociedad tiene la culpa de que no haya logrado las cosas que yo he querido. Pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos de Dios, del Dios eterno, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, ¿sabes qué va a pasar? Ellos van a estar protegidos contra esa frustración. Porque sabe que lo que Dios no ha hecho en 1, 2, 3, 10, 20, 30 años, lo puede hacer en un minuto. Nosotros tenemos que esperar. Así como decía Job, aunque me matares, seguiré esperando en ti. Dios quiere que nosotros transmitamos justamente esa dependencia en Dios, que podamos transmitir esa fe que nosotros tenemos y tenemos que dársela a nuestros hijos, para que entonces los sueños de ellos no se frustren. Y por último, para ti, tal vez de pronto tú estás pensando de una manera sacrificial, decir, bueno, sacrificamos la vida. No se trata de un sacrificio. Si lo quieres llamar así, dígalo de esta manera, es un sacrificio de amor. Es simplemente cumplir con un deber. De eso se trata, cumplir con un propósito eterno. Hemos sido colocados antes para que nosotros podamos preparar a los que nos suceden, para que puedan mejorar cada día las cosas. Por eso tienes que confiar que tu esfuerzo va a ser recompensado. Dios honrará tu fe y tu dedicación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que tú verás el fruto de tu trabajo, de lo que hemos estado hablando en esta mañana en tus hijos. Te vas a dar cuenta que Dios va a premiar tu afán y tu esfuerzo. Entonces vas a tener hijos completamente distintos, vas a tener hijos que te van a honrar, hijos diferentes, que van a hacer cosas diferentes. Y esperamos en cualquier momento que aquellos que de pronto no están teniendo en el momento la conducta adecuada, va a llegar ese momento en que Dios los tocará, porque el Señor va a premiar tu denuedo, va a premiar tu esfuerzo, tu sacrificio, todo lo que tú has estado haciendo por tus hijos. Serás una mujer incluso bien amada por tus hijos y serás recompensada en los cielos. Nada que nosotros hagamos por el Señor y para el Señor y conforme su deseo va a quedar sin paga. La palabra lo dice. Y no es que nosotros lo hagamos por la remuneración. Simplemente Dios nos quiere premiar. Simplemente lo que nos está diciendo es que vale el esfuerzo todo lo que estamos haciendo. Nuestros hijos valieron el esfuerzo.
Ahora pregúntate más adelante cuando la madre de Moisés vio a su hijo, cómo fue creciendo, cómo se hizo hombre, cómo estaba avanzando en el conocimiento por encima de todo el resto de la población judía. ¿Qué pudo sentir ella? ¿Cómo se sentiría como madre? ¿Se sentiría feliz? ¿Se sentiría recompensada? Tal vez estaba pensando en aquel momento en que colocaron ese niño en la arquilla y tal vez estaba pensando en que valió la pena aquel plan que había llevado a cabo. Valió la pena aquello que ella había hecho, porque ahora su hijo era un hombre completamente diferente. Era un hombre que tenía un futuro distinto. Tal vez no vio cuando él vino, regresó y sacó al pueblo, tal vez todo lo que pasó, pero sabía que su hijo se había convertido en una excelente persona. Y Dios quiere que nosotros miremos en eso. Nosotros lo que estamos sembrando, lo vamos a ver. Vamos a ver el fruto de lo que hemos sembrado. Queremos ver el fruto de nuestros hijos. Tal vez de pronto hoy nuestros hijos pueden estar en unos rumbos equivocados. Pero si hemos hecho un trabajo de base, ténganlo por seguro que en algún momento el Señor vendrá a reclamarlos. Como conclusión te quiero decir lo siguiente. Nuestro origen no nos descalifica para los propósitos de Dios. No se necesita que tengamos recursos, que tengamos riquezas para que Dios nos pueda usar, para que Dios nos dé a nosotros un camino que debemos concurrir. Dios siempre tiene un propósito con cada ser humano. Dios tiene un propósito con nuestros hijos y no nos descalifica porque no seamos, ¿qué te digo?, ricos o tengamos esto o tengamos lo otro. El Señor no descalifica a nadie. Tus hijos están justamente dentro de la visión de Dios y Dios quiere hacer cosas grandes a través de ellos. Pero eres tú la que tienes que motivar todo eso. Eres tú el que tiene que estar diciendo esto a tus hijos, que Dios tiene un propósito con ellos. En segundo lugar, considera que las dificultades presentes no deben paralizarte. No pienses que de pronto las circunstancias hacen que regales a tus hijos, que te desprendas de ellos o que simplemente abortes ese hijo que está en tu vientre. Dios puede, puede hacer milagros maravillosos, inentendibles e inimaginables para ti. Entiéndelo. Creo que esta palabra no está simplemente porque no había más nada que hacer. Dios te quiere decir a ti que para tus hijos hay futuro. Que tú tienes el arma maravillosa de la oración para que todos los días ores por ellos. Porque si Dios está con nosotros, entonces no tenemos por qué temer al futuro. Si tú dices que Dios está contigo, entonces no debemos temer el futuro. Porque Él está con nosotros guardándonos como poderoso gigante. Nuestras vidas están planeadas en Dios. Nosotros tenemos que buscar ese propósito. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que busquen ese propósito. Porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Cada hijo tiene una misión que cumplir. Y como tus hijos tienen una misión que cumplir, ¿sabes qué tienes que hacer? Entrega a tus hijos al Señor. Dedícale tus hijos al Señor. Di que tú se los entregas a ellos. Pueden quedarse contigo, pero ahora tú se los entregas. Le entregas la vida de tus hijos a ellos. Y le dices al Señor que ahora tome control y potestad, que la potestad y el control que tú tienes, que Él te ha dado en la vida de ellos, ahora tú la cedes. No quiere decir que no vas a seguir cuidándolo. No quiere decirte que no vas a seguir instruyéndolo. Pero los colocarás en sus manos y el Señor en su momento reclamará lo que le has entregado. Y Dios quiere que nosotros pensemos de esa manera. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, lo mejor para nuestros hijos es que lo coloquemos en las manos del Señor. Y tienes que mirar a tus hijos justamente como la respuesta que Dios ha enviado para resolver situaciones aquí en la tierra.
El Señor se vale de nosotros. Hace milagros y hace cosas extraordinarias a través de nosotros, por amor a nosotros. Si nosotros nos tocara definir el amor de Dios, no tendríamos palabras para poder definirlo. Dios obra a través del hombre. Y lo hace de esa manera por una sencilla razón. Porque Él quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Coloca tu confianza en el Señor. Entrégale tus hijos al Señor, al Dios Altísimo. Ora por tus hijos. Motívalos a que sean solución, que sean parte de las soluciones. Instrúyelos en su camino. Instrúyeselos en la verdad y enséñalos a confiar en Dios todos los días. Y entonces tus hijos serán para la gloria de Dios. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Gracias, Padre mío, porque nos estás mostrando nuestras responsabilidades. Y qué maravilloso es que podamos entender esas responsabilidades. Las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos. Y esas responsabilidades se extienden, Señor, a las responsabilidades que tenemos con esta sociedad. Esas responsabilidades se extienden a las responsabilidades que tenemos contigo, Señor, de que nuestros hijos sean parte de todas tus soluciones. Que ellos estén como un instrumento útil en tus manos. Y será un instrumento útil en tus manos si nosotros hacemos la labor que nos compete hacer. Así como lo hizo Jocabed, Señor. No importando, Padre mío, que aquello era peligroso, que aquello era difícil. Ella estaba sabiendo y pensando que tenía un Dios que la acompañaba. Ella creía en un Dios supremo que estaba por encima, Señor mío, de las decisiones de los hombres. Y eso es lo que el Señor hoy te pedimos, que nosotros podamos criar a nuestros hijos, Señor, creyendo en ti, confiando en ti, estando dispuestos, Padre mío, a creerte por encima de lo que estamos viendo. Porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, a pesar de que podamos ver las cosas completamente disparatadas. Tú eres Dios grande y nosotros te pertenecemos. Hoy te entregamos nuestros hijos. Hoy, Señor, te entrego mis hijos completamente. Ellos necesitan de ti. Necesitan que tú lo tomes en sus manos y que tú les des forma a sus vidas, Señor. Que su barro, Señor, sea transformado y que ellos se conviertan en las personas que tú quieres que sean. Hoy te los entrego con todo mi corazón, Señor, a cada uno de ellos. Y te entrego a mis nietos para que tú seas moldeándolos, cambiándolos y transformándolos. Y hagas tu voluntad perfecta en su vida, porque yo y mi casa te serviremos, Señor. En tus manos colocamos nuestras familias y nuestros hijos. Gracias te doy, Padre bueno, por mis hermanos. Bendice sus hogares, sus familias, sus sueños, sus anhelos. Bendice, Dios amado, sus deseos. Bendice, Padre mío, sus hijos siempre y para siempre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos. Porque tú, Jesús, te apiadaste de cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por estar en nuestro corazón y unánimes juntos. En tu nombre, Señor Jesucristo, decimos amén. Amén y amén. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios, para que la paz de Jesús, para que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Por favor, comparte este mensaje con tus amigos, con tus allegados, en tu Facebook, para que la palabra del Señor siga corriendo. Un fuerte abrazo, mi hermano. Que Dios te bendiga y hasta siempre. Bendiciones.